Oikodome es una palabra griega del Nuevo Testamento que se traduce al español como edificación. Esa es la palabra con la que hemos identificado nuestro espacio de estudio bíblico y devocional. Cada semana, los miércoles a las 7 de la noche, en nuestro canal de YouTube. Acompáñanos para que estudiemos la Biblia y la podamos entender cada día mejor. Esta es Micaela, nuestra mascota, muy consentida. Ella está muy consentida. Bueno, a ver, acostadita. A ver, acostadita. Eso. Bueno, ¿y por qué tengo aquí a Micaela en esta oportunidad? Porque quiero hablar de estos peludos. O yo no, porque es un tema del que también hablan los proverbios, aunque no nos damos cuenta a veces, pero hay unos proverbios que me gustaría compartir en esta oportunidad con ustedes, comenzando por el capítulo 14, versículo 4. Proverbios capítulo 14, versículo 4 dice así: sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Repito, sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Este es un proverbio que describe una realidad de la humanidad en todas sus épocas, y es la forma como el ser humano ha utilizado los animales para provecho del bienestar del ser humano. Los bueyes han sido utilizados para arar, para el cuidado, digamos, de los campos, y son por la fuerza, como dice aquí, de los bueyes que podemos gozar de las cosechas y gozar del pan, de la abundancia de pan. Así que, por así decirlo, las bestias, los animales, han sido utilizados para beneficio del ser humano. Pero hay otro proverbio en el capítulo 12, versículo 10, que quisiera leerlo en comparación con el que acabamos de leer. 12:10 dice lo siguiente: el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Y quiero referirme a estos proverbios porque, y de hecho he querido colocar un título parecido al de una famosa película, que es El justo y la bestia. El justo y la bestia. Porque este versículo nos dice eso, ¿no? La relación que hay entre el justo y la bestia, y esa relación es una relación de cuidado. El justo cuida de la vida de su bestia. Vemos que desde el comienzo los animales han sido colocados para beneficio del ser humano, pero para que sean cuidados, protegidos. Cuando el ser humano protege a la bestia, cuida de los animales, es considerado por este libro de los proverbios como una persona justa. Es decir, está relacionado con la justicia, con la fe, con la relación con Dios, porque recordemos que justicia en la Biblia tiene que ver con esa justicia de Dios y esa relación con Dios. Así que cuando somos justos, cuando tenemos una relación con Dios, podemos también tener un buen cuidado de las bestias, de los animales. Y bueno, esto nos lleva a hablar acerca de la forma como también muchos han hecho maltrato de su bestia, de sus animales. Y quisiera hablar o empezar precisamente enfatizando la forma como este proverbio, a pesar de que habla del cuidado, le llama bestia. Es decir, es muy importante que partamos del hecho de que cuidamos de la vida de la bestia. Es una bestia. El justo, el ser humano, es ser humano, y la bestia es bestia. Es muy interesante cuando miramos el relato de la creación allá en Génesis, cuando el mismo día que Dios hizo los animales, las bestias del campo, Él también fue el mismo día que creó al ser humano, es decir, el sexto día de la creación. Pero cuando Dios hizo al hombre, en algún momento dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y para ese momento ya estaban las bestias.
Así que el ser humano, como ser humano, estaba solo a pesar de la presencia de los animales del campo, de las bestias. Podemos decir entonces que las bestias no solucionan la soledad del ser humano, que las bestias están para beneficio y para uso, digamos, del ser humano, pero no solucionan el problema de su soledad, porque cuando Dios vio que no era bueno que el ser humano estuviera solo, lo que hizo fue otro ser humano, es decir, una mujer. Es la mujer, es el ser humano quien soluciona la soledad del ser humano. Así que tenemos que hacer esa diferencia entre la bestia y el ser humano como dos criaturas y dos géneros, porque ahí sí podemos hablar del género humano y el género animal, como dos especies o dos géneros que Dios creó para apoyo, y de la cual el ser humano, que es el inteligente, que es el creado a imagen y semejanza de Dios, no los animales, no las bestias, sino el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, debe entonces cuidar, proteger de la vida de esas bestias. Pero en la historia de la humanidad se ha maltratado esos animales, esas bestias, empezando por el uso que hacemos de ellas, por ejemplo, como dice el Salmo 14, el proverbio que leímos en el capítulo 14, donde habla de que el buey es utilizado para beneficio del ser humano, pero en ese uso muchas veces se ha abusado. Una cosa es el buen uso con el buen trato de los animales, y otra cosa es el maltrato, el abuso que se hace de los animales. Y permítanme mencionar digamos, por lo menos 5 formas en las que se ha maltratado y no se ha cuidado de la vida de las bestias. El primero es, por supuesto, el maltrato, la violencia, el tratarlos a las patadas con violencia, con hacerlos aguantar hambre, con golpearlos, con hacerles, digamos, torturas. Porque pensamos que como seres o como animales se pueden, y hablamos de tratar como animales a veces, es decir, que podemos tratar mal. Esa es la primera forma, y tal vez, no sé si me atrevo a decir que la más antigua, que es sencillamente abusar, maltratándolos, ejerciendo violencia sobre ellos. Esa es la primera forma de maltrato. Pero hay una segunda forma, y es algo que se ha conocido en el campo de la sexualidad y de las aberraciones sexuales, como bestialidad o bestialismo, que consiste en la forma como seres humanos en algunas ocasiones han utilizado a las bestias, a los animales, para hacer actos inmorales sexualmente hablando. Muchas personas, hombres e incluso mujeres, han abusado de las bestias utilizándolas como fuente de placer sexual. Y eso es lo que se conoce dentro de las aberraciones, dentro de tantas aberraciones que hay, como bestialismo. El uso de los animales para placer sexual. En tercer lugar, una tercera forma de maltrato que podríamos llamar, o de no cuidado de las bestias, es cuando las humanizamos. Las bestias son bestias. Deben tratarse bien, pero una cosa es tratarlas bien y otra cosa es tratarlas como seres humanos. Cuando utilizamos o cuando tratamos a las bestias, a los animales, a lo que llamamos hoy en día mascotas, como si fueran seres humanos, también los estamos maltratando, porque el género animal necesita un trato de tal forma que se ajuste a los instintos del animal, a las necesidades del animal. Ellos vienen dotados de unas características que son propias de los animales, como por ejemplo su pelaje, y que les permite estar protegidos contra el frío, de tal forma que a veces creemos que ellos son seres humanos y los llegamos a tratar como tal. Hay casos donde se les coloca inclusive zapatos a los animales y no se les permite ese contacto, digamos, con el piso para el cual ellos están hechos. O el poder estar al aire libre, el poder disfrutar del pasto, del aire libre para el cual ellos fueron hechos. Cuando los encerramos en una jaula, a veces no hablamos de las aves, que las tenemos en jaulas, pero a veces las casas se convierten en jaulas para muchas mascotas, donde están totalmente aislados del contacto con su hábitat o con la naturaleza o con el aire. Muchas formas de encierro. ¿Por qué? Porque sencillamente los humanizamos, porque
queremos es el placer nuestro, es decir, queremos es nuestro bienestar. Qué delicioso tener un animal bonito, un animal, digamos, sofisticado, atractivo, y nos place a nosotros y disfrutamos tenerlos, y a veces pensamos es en el bienestar de nosotros y no en el bienestar de las bestias. Así que muchas veces humanizamos a los animales y eso también es maltrato animal. En tercer lugar, permítanme, viniendo un poco más acá, hablar de algo que se está hablando hoy en día como otro tipo de aberración, de pronto en un sentido contrario al que estábamos hablando cuando hablábamos de la bestialidad, del maltrato o del uso de los animales para placeres sexuales. Hoy en día he escuchado un término muy absurdo que es la inclinación sexual llamada, o que han llamado es que transespecie, es decir, seres humanos diciendo que se conciben, se perciben a sí mismos como una bestia y se llaman y pretenden ser tratados como una bestia, cualquiera que sea el tipo de animal que utilicen, pero se está hablando de ser transespecie, de pasar de ser humano a ser una bestia. Eso también es una forma como se está, yo diría, maltratando al género animal. Porque como seres humanos estamos totalmente separados del género animal, de la especie animal. Por lo tanto, ese absurdo que solamente puede ser concebido en mentes, digamos, influenciadas por el enemigo, por el diablo, que está, él sí, como león rugiente buscando a quien devorar, así que ha engañado las mentes de los niños, de los jóvenes hoy en día, y desafortunadamente algunos supuestos estudiados, supuestos científicos, filósofos, psicólogos, están aceptando esa supuesta posibilidad de cambiar uno de ser humano a ser una bestia. Y en cuarto lugar, permítame terminar mencionando una forma de maltrato animal, pero que atenta contra la humanidad y contra la familia, que en lugar de hablar de las bestias como algo que ayuda a la humanidad, se está convirtiendo en algo que la destruye. Y es la forma como se está hoy en día tratando de reemplazar a hijos por animales, por mascotas. Cuando hoy en día se está, incluso con todos estos movimientos supuestamente progresistas, feministas, que se precian de ir hacia adelante, hacia el progreso, hacia la civilización, entonces están deplorando tener hijos. Y en estos movimientos feministas, entonces, para no tener que dañar su cuerpo teniendo hijos, entonces se está apelando a reemplazarlos por animales, por bestias, por mascotas de todo tipo, que reemplazan a los hijos. Los hijos, los seres humanos, no pueden ser reemplazados por animales. Es cierto que las mascotas y estos animalitos peludos nos traen alegría, muchas cosas bonitas en la casa, y como familia disfrutamos de nuestras mascotas y llegan a convertirse en parte, digamos, de todo lo que incluye la vida familiar, pero no son humanos, no son hijos, no son parte integral de la familia, son un elemento más, así como el buey también en el campo, la mascota también en la casa, a quienes debemos cuidar y proteger y tratar con justicia, pero que se mantengan siendo bestias. Por eso termino repitiendo el proverbio que leíamos, capítulo 12 y versículo 10. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Que Dios nos permita tener la sabiduría y la justicia para tratar bien a estos animalitos, pero manteniendo la distancia entre las dos especies, entre los dos géneros, el género animal y el género humano. Dos especies, y solamente el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos los inteligentes. Lamentablemente a veces se portan más sabiamente los animales que actúan por instinto que nosotros que tenemos la imagen y semejanza de Dios. Eso pasa
por la falta de temor de Dios y del conocimiento de Dios. Que Dios les bendiga a todos. Un abrazo, un beso para todos. En mi mayor dolor al ser mis ojos hacia ti, con brazos abiertos